Y ya seguimos aquí, estamos en modo país y vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Vamos a hablar de violencia de género, de paridad de género, de temas de género que tienen que ver con algunos de los principales temas que importan hoy en nuestra sociedad. Recibimos a Mónica Botero, ella es la directora del Instituto Nacional de Mujeres del MIDES. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar Bienvenida, aquí. Mónica. Gracias por venir hoy y conversar de algunos de los temas que están, decíamos, arriba de la mesa. Uno de ellos, el tema de la ley 19.580, de la ley de violencia basada en género. Hay algunos planteos de modificación de algunos artículos, en particular que ha hecho Cabildo Abierto, y que tiene varios ejes. Me gustaría empezar por alguno, porque tenemos varios para ir conversando y ver la opinión suya, Mónica. Por una parte, plantean la derogación del artículo 3, en donde lo que se habla es que una vez generada la situación y planteado frente a digamos, a la justicia la situación de violencia de género, se plantea allí que quieren que se derogue, que prevalezca la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. Esto deja en un lugar más débil, digamos, a la ley tal como se presentó. ¿Cuál es la opinión suya en particular que está en este tema? Yo tengo un comentario general primero sobre la oportunidad de plantear esta ley. Esta ley fue una ley a la que se llegó por consenso porque fue votada por todos los partidos políticos, pero que además llevó una construcción muy larga de varios años de idas y venidas y de reformular sus planteos, su contenido. Hubo que negociarla mucho. Está basada en convenciones internacionales que Uruguay suscribió y a las que se comprometió a cumplir, y es realmente un instrumento al que se llegó que por supuesto que es perfectible. Es más, yo creo que algunos aspectos, sobre todo a la luz de la aprobación del Código del Proceso, que más o menos fueron contemporáneas, pero el Código del Proceso se aprobó después. Hay algunos aspectos en los capítulos que tienen que ver con la justicia que podrían ser mejorables y revisables. Ahora, me parece que la oportunidad en medio de esta campaña, en un momento de campaña electoral, donde este tipo de leyes que son muy delicadas requieren de una discusión tranquila, serena y que va a llevar un tiempo, quizá no es lo más oportuno. Eso por un lado. Por otro lado, todos los postulados que mucha gente puede decir, esto ¿por qué es? Esto es arbitrario, como esto, por ejemplo, el hecho de que se presuma que la mujer darle crédito. Sí, que prevalezca. Esto viene de siglos donde a las mujeres no se le creyó, o a la persona que está en situación de mayor vulnerabilidad en un contexto de violencia. Puede ser la mujer, puede ser un niño o una niña. El tema de los abusos, de la violencia psicológica o física o de lo que sea, en temas de acoso, las regulaciones legales suelen darle al más vulnerable en temas de derecho laboral. También es así, porque son principios generales de derecho. Y en este caso se avanzó un poco más sobre algunas particularidades de las relaciones de género, donde es evidente que hay desigualdades y asimetrías, pero eso está reconocido por la comunidad internacional, por convenios firmados por Uruguay. A mí me parece que incluso en la fundamentación de este proyecto de ley se ve un desconocimiento muy grande de estos temas y en realidad no hemos querido abundar en el tema porque también entendemos que este tipo de proyectos en un contexto como el que estamos ahora se presentan porque en realidad se quiere hablarle a determinado electorado. Es así, lo aceptamos como esto, pero no creemos que seriamente se vaya a considerar esta modificación.
¿En qué es perfectible que usted recién decía? En algunos casos, en algunos temas creemos que es perfectible. Bueno, sí, como te decía, en la parte del procedimiento legal, en el acceso a la justicia, en algunos aspectos creo que es revisable. Yo no soy abogada, pero he conversado con constitucionalistas, hombres, mujeres, feministas, ¿no? Con legisladores, y hay un acuerdo en que debería quizá actualizarla a la nueva realidad del Código del Proceso Penal en algunos aspectos. También hay otros aspectos, como por ejemplo tenemos que reglamentar algunos artículos que llevan un trabajo y que cada ministerio debería hacerlo en este proceso. Nosotros tuvimos pandemia, tuvimos situaciones muy difíciles en las áreas donde debería hacerse una reglamentación y por lo tanto no lo pudimos hacer. Me refiero, por ejemplo, a que hay artículos de la ley que dan directivas de política pública en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad social, hay un montón de directivas de política pública. Y eso implica que eso, que es un articulito donde dice el Ministerio de Educación debe incorporar la prevención en violencia en todos sus sistemas. Por ejemplo, ese artículo, con un proyecto que tenemos nosotros del BID, estamos financiando la consultoría para que se reglamente, pero eso implica hablar con todos los subsistemas de la educación para ver cómo se incorpora, o sea, no es tan fácil. En vivienda lo mismo, en vivienda tenemos un convenio muy bueno que hicimos con el Ministerio en esta administración de subsidios de alquiler, que ya estaba, pero que se aumentaron el número de subsidios para las mujeres que están en proceso de salida y puedan tener un subsidio de alquiler, porque la vivienda es un problema en esta situación. Y como otros, hay muchas cosas de la ley que son perfectibles. El tema es que, bueno, no ha dado el tiempo en esta administración, no hemos querido toquetear la ley. Hay leyes que es mejor, me parece a mí, no estarlas poniendo todo el tiempo en cuestión y toqueteando para acá y toqueteando para allá, pues son temas muy delicados y son leyes que fueron construidas muy trabajosamente, con mucha negociación y... Usted dice que hay que dejarla así como está. En esta administración sí. Creo que en la próxima sería importante que iniciemos una discusión sobre algunos artículos. Botero, le pregunto, en los últimos días nos enteramos de números de pobreza infantil que alarman. La pobreza infantil está directamente relacionada con jefas de hogar que de alguna manera están sumergidas económicamente y prácticamente condenadas a no poder salir adelante. Sí. Desde el instituto, ¿cómo visualizan ustedes la situación? ¿De qué manera se puede impactar allí para tratar de por lo menos buscar una solución? Nosotros desde el principio de la administración tenemos 4 líneas estratégicas y nos hemos aferrado a ellas para trabajar. Una es mejorar la respuesta en violencia de género, la otra es promover la autonomía económica de las mujeres, la otra es promover la autonomía política, que creo que vamos a hablar del tema, y la otra es territorializar esas líneas. Nosotros creamos la división de autonomía económica en mujeres, que no existía, justamente porque al ver los datos del mercado laboral, por ejemplo, nos damos cuenta de que evidentemente la falta de autonomía económica determina muchos otros problemas. Entre ellos, no determina la violencia de género, pero sí puede llegar a perpetuarla, puede llegar a taparla, a esconderla, justamente porque una mujer que no tiene a dónde ir, o llevar a sus hijos, o cómo darle de comer, se aguanta muchas cosas. En otros casos, la mayoría de estos casos que tú me dices la inmensa mayoría son madres solas que con un padre que no sabemos dónde está ni nunca supimos, o supimos pero desapareció en acción en los primeros momentos del bebé y de la exigencia que implica criar un niño. No digo que son todos los casos, pero digo que en estos casos de extrema pobreza son la mayoría. Y que además cada hijo sabemos que
en todos los niveles sociales. Por cada hijo que una familia o una madre en particular tiene, implica mayores exigencias económicas. Y por lo tanto, el Banco Mundial estudió que una mujer cuando tiene a los 10 años de haber tenido el primer hijo, sus posibilidades de ingresos se reducen en un 42%. Esto quiere decir que uno dejó oportunidades, tanto si está en el quintil socioeconómico 1 o en el 5. Dejó oportunidades profesionales porque tenía que cuidar. Entonces, acá hay dos desafíos. Uno, el ingreso al mercado de trabajo de las mujeres, que es una gran dificultad. Ya solo poder ingresar. Hay una brecha de 15 puntos porcentuales entre las mujeres que están en actividad y los varones. ¿Y qué explica eso? Bueno, ni hablar que después la brecha es de salario, la brecha es de desempleo, o sea, las mujeres estamos más desempleadas que los varones, ganamos algo así como 22 pesos menos por cada 100. Se mejoró un poco en esta administración, antes era 24, no quiere decir nada, 2 pesos, pero está mostrando una tendencia. Empezamos a caminar hacia el cierre de la brecha. Creo que esto tiene que ver con mejoramiento de la situación salarial del mercado laboral en general y mejoramiento del mercado laboral, de las condiciones y también una serie de políticas de apoyo social desde el MIDE, por ejemplo, la duplicación de las AFAMP, el hecho de que no tenga un tope una mujer por tener asignación familiar para salir a trabajar, que antes, como perdían la asignación, no les convenía salir a trabajar. Una serie de medidas que favorecieron a las mujeres. Sí, hay también a nivel político una diferencia marcada. Usted lo deslizaba hace un ratito cuando comentaba. Y me gustaría profundizar en eso, ¿no? Porque Uruguay hace muy poquito tiempo obtuvo los resultados de un nuevo censo. El 52% de la población nació mujer. Sí. Y sin embargo, si uno va al ámbito político, ve que la mayoría de los cargos son ocupados por hombres. Entonces le hago dos preguntas en una. Por un lado, si está de acuerdo en un parlamento 50-50. Y por otro lado, aprovechando que estamos en campaña electoral, si usted es partidaria de las listas, digamos, intercaladas, ¿no? Eso que se llama paridad vertical. Es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. No sé qué opinión tiene al respecto. Sí, si me permitís, yo quisiera terminar lo del mercado, porque me parece importante que digamos que la situación del mercado laboral desfavorable y que tenemos que visibilizarla y trabajar, tenemos políticas para trabajar en eso, pero eso no es solo el Instituto de las Mujeres, es también con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Ganadería, pues la situación de las mujeres rurales es muy complicada, con el Ministerio de Economía, porque estamos en las compras públicas, se van a diferenciar si son de empresas de mujeres o empresas que respetan la igualdad, se va a comprar con mejores beneficios, bueno. Pero y después está el gran desafío de los cuidados. Los cuidados son el gran nudo de desigualdad en el mercado laboral. Y en eso, por supuesto, también se está trabajando. Quería cerrar eso. En cuanto a esto es básicamente lo mismo, ¿verdad? Los desafíos que tenemos las mujeres en política o para acceder a cargos de responsabilidad, también en las empresas privadas, tiene que ver con el desafío de los cuidados, donde tenemos una cultura que cree que los hijos, las personas mayores, las personas con discapacidad, los enfermos crónicos, son responsabilidades de las mujeres, sobre todo los hijos y las hijas, ¿no? Cuando pasa algo con los niños, la niña, lo que dicen es, ¿y dónde estaba esa madre? ¿Y qué hizo la madre? Bueno, ¿y el padre? ¿No? Sobre todo cuando hablamos de sectores socioeconómicos más vulnerables, se preguntan por la madre. ¿Y el padre? Tanto las obligaciones de presencia y de cuidado, pero también económicas. El tema de las prestaciones de los padres, de las prestaciones económicas para manutención de niños y niñas cuando hay casos de separación, es un tema gravísimo, ¿no? Y también está dentro del paquete de violencia. Hay violencia patrimonial en que si no haces tal cosa yo no te paso la pensión y si no, no sé el qué. Bueno, ese es un temún, ¿no?
como dicen los chiquilines. Pero decía que la falta de acceso de mujeres a la política está enmarcada también dentro de esto, ¿no? Las mujeres se han incorporado, no es que no participen, porque muchas veces decimos, es para fomentar la participación, ¿no? Las mujeres, desde el éxodo del pueblo oriental para acá, han participado en política siempre. Lo que han participado desde determinados roles que se le asignaron, pero eso no quiere decir que no hayan participado. Ahora, lo que no tenemos es acceso a las instancias de decisión. Eso, ¿cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cómo pueden hacer los partidos políticos a la interna? ¿Por dónde va el cambio? Porque se habla de las capacidades, como si las capacidades no existieran. Yo me he cansado de escuchar o de que me pregunten o que digan capacidad o cuota. Primero, que nadie dice que una cosa sea contradictoria de la otra. ¿Qué tiene que ver? Y además, a los varones, ¿cuándo le están pidiendo capacidad, ¿no? Pero lo que quiero explicar es que la cuota hoy, o la paridad, en realidad lo que hacen es abrirle un agujerito para pasar, o una pequeña ventanita, a un montón de mujeres capaces que están afuera y que no tienen manera de entrar. No hay forma de entrar si no es abriendo una puertita obligadamente, porque las cuotas, la paridad, las acciones afirmativas no son simpáticas, nunca son simpáticas. Ahora, son sacrificios que hace una comunidad o un país para garantizar los derechos a todo el mundo y las oportunidades a todo el mundo, o por lo menos a un colectivo. En este caso, vaya si somos colectivo, 52% de la población. Nosotros, desde que se recuperó la democracia, el primer parlamento de la democracia, ¿saben cuántas mujeres había? 0. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No había mujeres en los partidos después de la dictadura? ¿No participamos las mujeres en la salida democrática? Ninguna, no había ninguna destacada, no, nada, 0, ninguna. Hoy sería un escándalo, creo que sería un escándalo. Pero después, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, habían 5, habían 4, en 130. Por eso le pregunto si quizás ese 50-50 dictaminado puede ser una solución. Y bueno, es la solución que se ha encontrado en todos los países. En los países occidentales modernos no encontraron otra vuelta para garantizar que las mujeres participen, y no por cuota y no por capacidad, sino que todas las mujeres capaces, de las que está lleno, que no podían participar, lo que se hizo fue abrir esa puerta. Lo que me dicen es que esto es violento porque se está imponiendo al votante y se va contra la libertad del votante. Bueno, el votante está condicionado todo el tiempo. Digamos, si uno mira la Constitución, dice que pueden votar solo los que son ciudadanos, que para ser ciudadano hay que tener 18, hay que cumplir determinadas normas, que va a ir tantos diputados por cada departamento. Hay departamentos donde el número de diputados no es directamente proporcional a la población, sino que lo que se trata es de garantizar la participación de todos los departamentos en el Parlamento, e incluso que pueda ir uno de la oposición y uno del oficialismo, cuando en realidad la población no habilitaría que tengan 2 diputados. O sea, la Constitución y las normas electorales que nos damos como país siempre están imponiendo determinadas condiciones. A mí me parece que vale la pena que la condición de que la mitad de la población, con todas sus enormes capacidades, porque somos casi el 70% de las egresadas universitarias desde hace por lo menos 2 décadas, o sea que de capacidad no se puede hablar, y estamos participando en política desde, como les decía, desde por lo menos el éxodo del pueblo oriental, se pueda mejorar la calidad de la democracia con esos instrumentos. ¿Son simpáticos? No. Son los que las democracias modernas y en todo el mundo han elegido. Esto es una cosa que ya no está en discusión ni en Europa Occidental ni en América Latina, donde en casi todos los países tienen una cuota paritaria, una paridad, porque es la única forma que encontraron para obligar a los partidos y a los sistemas políticos a integrar a las mujeres. Siempre hay que votar una ley para que la democracia pueda integrar cada vez
a más diversidad. Y me parece que eso es en lo que estamos. Sabemos que es polémico, no hay unanimidad en todos los partidos respecto a esto, y me parece que son temas que evidentemente donde las mujeres o las mujeres comprometidas con la agenda de género empujamos más. ¿Tenemos candidatura del Partido Independiente paritaria? Eso todavía no se definió. Yo creo que una vez que iniciamos ese camino es difícil plantear otra cosa, pero claro, yo creo que en el partido... para que después no se vea en el partido. Bueno, esas son las discusiones que donde no tenemos unanimidad, ni en este partido, ni en el Partido Nacional, ni en el Partido Colorado. En el Frente, obviamente, las mujeres del Frente han logrado imponer determinadas políticas de funcionamiento interno, pero sabemos que tampoco hay unanimidad en el tema. De hecho, el propio expresidente Mujica